¿Qué tal? Muy buenas noches. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos en esta edición de cierre de edición. Vamos a iniciar con lo siguiente. Aumentan los esfuerzos para encontrar sobrevivientes entre la montaña de concreto y hierro de la torre colapsada en Florida. Hasta los experimentados topos de México se han sumado a la búsqueda y se encuentran revisando las entrañas de los escombros. Vamos a Miami. Anthony Belchi con los últimos detalles. Los topos de México y rescatistas de Israel se han unido a las tareas de búsqueda en la tragedia de Surfside, Florida. Unos trabajos que están yendo extremadamente lentos por la gran cantidad de escombros que hay. A estas alturas, encontrar a alguien vivo sería un milagro, pero dicen todo es posible. La misión de búsqueda y rescate ha continuado durante todo el día, a pesar del clima intermitente, la lluvia, y seguimos avanzando en nuestra búsqueda. En el último parte se han reportado 12 muertos y 149 desaparecidos. La lentitud con la que se van sumando las víctimas da una idea de las dificultades que están teniendo sobre el terreno. Nada detiene a los equipos más experimentados del mundo. Durante los últimos días hemos estado realizando una auditoría de nuestra lista de personas desaparecidas y trabajando para verificar y eliminar duplicados. El presidente Biden ha confirmado que irá este jueves a la zona cero, donde ya se han recogido más de 3.000 libras de runa. Aún queda mucho por hacer. Nadie ve el final a esta pesadilla que ha impactado al mundo. Pero esto... Nunca se esperaba. Nunca se esperaba. Se va. Muy triste. Sí, muy triste. A medida que pasan los días parece más evidente que la tragedia podría haberse evitado. En 2018 un informe ya alertaba de serios problemas, pero ahora también se ha sabido que un operario fotografió estos daños en la estructura 2 días antes. Hay mucho edificio que ha sido reformado exteriormente, pero no realmente sus cimientos. Así que, bueno, ojalá esto sirva para que pongamos más atención y no dejemos las cosas para último momento. La Fiscalía de Florida ya ha confirmado que va a crear un gran jurado para depurar responsabilidades ante esta gran tragedia. Desde Surfside, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Los equipos de búsqueda y rescate en la torre colapsada están usando lo último en tecnología con la esperanza de detectar cualquier sonido de los sobrevivientes. En el lugar se han visto sonares, cámaras, micrófonos sensibles, pero la pregunta es ¿hasta cuándo se puede mantener viva la esperanza? Freddy Machado con más información. Hombres y mujeres de todas partes del mundo con amplia experiencia en atención de emergencias están en una lucha contra el tiempo. Después de las 72 horas la probabilidad reduce, ¿no? Pragmáticamente hablando, pero la esperanza siempre tiene que estar. Hemos visto milagros en todos los desastres que hemos estado, niños, personas que quedan en triángulos de seguridad, que son ángulos que quedan dentro de los escombros que permiten vivir. Aquí ha estado lloviendo, entonces el agua que cae permite a la gente sobrevivir más tiempo si tuvieran ahí goteo o agua. Sin agua, pues más de 3 días las vidas no siguen, pero con agua hemos visto gente que llega a más de 10 días. Oreo es uno de los ejemplares de la brigada canina con mayor éxito en rastreo y localización de víctimas en áreas de desastres y fue incorporada a las labores de búsqueda. Además cuentan con equipos de alta precisión para detectar vida en condiciones extremas. Hemos traído una máquina que se llama un Life Locator, que es un sonar que puede encontrar corazones, vida, a más de 40 pies de profundidad. Uno de los protocolos es escanear la zona, si está segura. Si está segura, sin ningún ruido, ninguna vibración, se escanea, se peina todo el área por arriba y la máquina permite ver debajo de los escombros. Surfside se convirtió en punto de encuentro de expertos en diferentes disciplinas de todas partes del mundo y los sistemas más sofisticados se han puesto a prueba en un desastre del que no se tenía registro en la historia reciente. El lado humano de quienes exponen sus vidas para salvar vidas no escapa al impacto de la tragedia. Queda en la mente y en el corazón de por vida. Es muy difícil poder superar estas cosas. Son imágenes de las cuales nunca se pueden borrar de la mente. No solamente lo que están viendo, lo que están sintiendo, lo que están escuchando. Ellos mismos escucharon los gritos de los familiares al llegar a la escena de los hechos. Estos gritos eran desgarradores. La lucha contra el tiempo entra en una etapa determinante porque en caso de que aún queden personas con vida debajo de los escombros, deberán ser halladas en las próximas horas. Estadísticamente siguen reduciéndose las probabilidades de un rescate exitoso. Freddy Machado. Cierre de edición.
El colapso del condominio en Miami era una tragedia prácticamente anunciada. Han dado a conocer fotografías tomadas horas antes del derrumbe. Un contratista de piscinas tomó estas imágenes que usted ve del garaje 36 horas antes de la caída. En ellas se muestra el concreto agrietado, barras de refuerzo expuestas y severamente corroídas y charcos de agua en el piso, según informó el periódico Miami Herald. El charco más profundo estaba cerca del estacionamiento, justo en el lugar donde se desplomó el edificio. Apréndase el nombre, es Delta. Es la nueva variante del coronavirus y tiene a las autoridades de salud en alerta máxima, ya que se extiende rápidamente en varios estados, incluyendo el estado de California, donde se relajaron las medidas sanitarias. El panorama empeora con los eventos masivos que se esperan en la celebración de este 4 de julio. Dayanis López platicó con expertos. Dayanis, esta variante es preocupante. Así es, muy buenas noches, José. Esta variante, que es más contagiosa y peligrosa, ya representa más del 20% de todos los nuevos casos de coronavirus en el país, específicamente en personas que no están vacunadas, algo que preocupa a médicos en el sur de California, ya que miles no están protegidos. El problema de esta cepa es justamente que brinca mucho más fácil entre personas y está atacando mucho más a jóvenes y a niños. Ante esta amenaza y a unos días de celebrar el Día de la Independencia estadounidense sin restricciones, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles, al ver un incremento de propagación de esta variante, restablecieron el uso de cubrebocas en espacios públicos interiores o abarrotados, independientemente del estado de vacunación. Más que nada protección, porque pues los niños todavía no están vacunados y mi prioridad son mis hijos, y si él no está vacunado, entonces ¿de qué sirve que me haya vacunado yo y no me estoy protegiendo? Se puede enfermar él. Esta recomendación de seguir usando el tapabocas para médicos al frente de esta batalla de coronavirus que aún no termina es una medida de precaución y necesaria para evitar que esta peligrosa cepa continúe propagándose. Pero además del cubrebocas, expertos en la salud aseguran que la mejor arma para detener a tiempo esta cepa es la vacuna. De lo contrario, nuevamente podemos enfrentar una crisis sanitaria. Es muy importante saber que si nosotros empezamos a tener más infecciones, puede ser que la vacuna deje de funcionar contra el COVID-19. Por eso es muy importante en este momento crear barreras entre nosotros y el COVID-19 vacunándonos. Datos del condado de Los Ángeles señalan que entre el 7 de diciembre al 7 de junio, el 99.6% de todas las nuevas infecciones por COVID-19 fue entre personas no vacunadas, mientras que el 98.7% de quienes fueron hospitalizados no estaban inmunizados y el 99.8% de los que fallecieron tampoco tenían la vacuna contra el coronavirus. Hay mucha gente todavía que no se vacuna. Yo simplemente yendo de vivo, hay muchos que no se han vacunado porque dicen que ellos no se van a vacunar. José, los expertos en estos momentos aseguran que las vacunas que están disponibles protegen contra esta variante altamente peligrosa. Sin embargo, hay miles de personas que no están vacunadas, por lo que el mejor escudo contra este virus es seguir portando cubrebocas. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Miren, este fin de las restricciones debido a la pandemia ha aumentado la confianza de los consumidores a través de todo el país. Según el informe de la Conference Board publicado este martes, todo indica que la recuperación de la economía volvió a niveles similares a los de marzo del año pasado, un reflejo de recuperación a pesar del aumento de los precios en los últimos meses y el riesgo de una inflación. Y los inquilinos que tienen miedo a ser desalojados por falta de pago pueden estar un poco más tranquilos después de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de este país. La mayoría de los magistrados negaron una solicitud para bloquear la moratoria. Esta fue presentada por los dueños de propiedades para obligar a los inquilinos a empezar a pagar sus deudas inmediatamente. Con esta decisión, la moratoria de desalojo se mantiene hasta el próximo 31 de julio. Y denuncian casos de tortura en contra de migrantes en centros de detención. Activistas han documentado uno de esos casos en el que a una persona le introdujeron un tubo en la nariz para alimentarlo en contra de su propia voluntad. Nuestra corresponsal en la frontera de Texas, Reina Luna, tiene todo el informe. La tortura en contra de inmigrantes que hacen huelga de hambre en centros de detención migratoria porque en ellos no se les cuida del COVID-19 fue descubierta por organizaciones pro derechos humanos y el africano Jan Oteno, de 28 años, a quien le metieron contra su voluntad un tubo en la nariz para forzarle a comer, violando su derecho a huelga de hambre, fue una de las víctimas. No entiendo por qué se está violando ese derecho aquí en los centros de detención, según lo que informan que están forzando
prácticamente en un método de tortura. Me pusieron en una cama y me esposaron a una camilla médica de emergencia. Te atan el pecho, la cintura, las piernas con fuertes restricciones. No tiene sentido luchar porque estás allí con hombres, oficiales fuertes y 3 enfermeras y no hay nada que puedas hacer, diría una víctima. El africano ya liberado dijo a la Unión Americana de Libertades Civiles y a los médicos pro derechos humanos que el doctor afirmó tener una orden judicial para alimentarlo, pero no se la mostró. Otieno no fue el único forzado a ser alimentado así en ese tiempo, sino por lo menos otras 2 personas que exigían ser liberadas. Nosotros no estamos de acuerdo de que dan comida a la fuerza. Eso es algo bien grave del Estado. Estamos de acuerdo que el gobierno federal debe dejar salir a la gente, que particularmente las que están médicamente vulnerable al COVID. El maltrato al interior de los centros de detención migratoria no es un problema nuevo, pero las organizaciones pro derechos civiles dicen que, lejos de escucharlos, ICE los encierra en cuartos fríos y los alimenta a la fuerza, sin antes transferirlos varias veces a otros centros. Por su lado, la agencia federal dijo que ICE no toma represalias de ninguna manera en contra de los huelguistas de hambre. La pregunta ahora es cuántos casos como este fueron resueltos utilizando el método de la tortura, si de acuerdo a la ACLU han habido alrededor de 1,378 huelgas de hambre en las que han participado varios hispanos, todos estos en 62 centros de detención en el país. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. En otras noticias, el expresidente Donald Trump está de regreso y escoge el muro fronterizo como escenario para su reaparición. Después de meses de permanecer con bajo perfil, el exmandatario volverá mañana miércoles a agitar a su base desde la frontera de Texas, donde supuestamente va a mostrar su muro fronterizo y también va a atacar al gobierno del presidente Joe Biden por su política migratoria. Todo esto con miras a la campaña política para tratar de recuperar las cámaras de representantes y el Senado en el 2022. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Una breve pausa. Regresamos. En información de Los Ángeles, California, el crimen ha conmocionado a toda una comunidad. La muerte de 3 niños latinos presuntamente a manos de su propia madre. Las autoridades no descartan que se trata de un caso de depresión postpartum. Rosa María Orbach habló con la abuela de las pequeñas víctimas. Esta es su información. Su nombre es Sandra Chico. Esta madre es la principal sospechosa de arrebatarles la vida a sus 3 hijos. Los hechos ocurrieron en un vecindario hispano del este de Los Ángeles, en la cuadra 600 de la calle Ferris. Una llamada de emergencia al 911. Un familiar informó que 3 infantes no mostraban signos vitales. De inmediato, unidades de emergencia y oficiales del sheriff encontraron una escena de horror. La abuela de los menores asesinados, Rosalba Castillo, identificó a su nuera como una mujer en crisis mental. Ella misma confirmó las fotografías de Sandra Chico que se habían publicado en redes sociales años atrás. Estaba entrando por una depresión, un postparto. No le dieron la ayuda y pues ni modo. Pasó lo que iba a pasar. Los cuerpos de los 3 niños de 2 meses, 2 años y 5, Mason, Milan y Mía Camila Rodríguez, estaban sin rastro de maltrato o trauma, por lo que la causa de sus muertes aún es un misterio que será revelado por la oficina del médico forense. La arrestada es la madre, Sandra Chico. Está en prisión con una fianza de $2 millones. A las puertas de la vivienda aún están los juguetes de los pequeños. Vecinos, familiares y la comunidad de Los Ángeles llega con veladoras y flores a orar por estos inocentes. Estoy agradecida, yo soy la abuela de los niños y estoy muy agradecida con todos mis vecinos, que aún no sabemos la causa ni el motivo, solo sé que ella no estaba bien y yo le agradezco a toda la comunidad que se han preocupado por nosotros, nos han brindado ayuda. La familia Rodríguez abrió una cuenta en GoFundMe para recabar fondos para los funerales. Soy Rosa María Orbach, Cierre de Edición. 18 son los cubanos que se han sumado a la lista, más de 100 ciudadanos de la isla que han sido repatriados este año después de ser recogidos en el mar. El grupo fue localizado en 3 botes separados mientras atravesaban el estrecho de la Florida. Este martes fueron llevados a Cuba por la Guardia Costera y entregados a las autoridades cubanas. En las últimas semanas ha aumentado la migración debido en parte a los estragos a la economía de la isla provocados por la política del expresidente Donald Trump.
Una pausa y regresamos. Los datos personales de millones de usuarios de la plataforma de búsqueda de trabajo para profesionales conocida como LinkedIn están en peligro después de un ataque cibernético. En Nueva York, Ángela González habló con algunos usuarios que temen que su información esté ahora en manos peligrosas. Volvió a suceder. Un segundo ataque masivo a LinkedIn expuso la información de 700 millones de usuarios, que es más del 90% del total de 750 millones que están suscritos a esta plataforma. Y ahora sus datos personales, que incluyen números de teléfono, direcciones físicas, geoubicación y hasta salarios, están a la venta en el mercado negro del ciberespacio. Gabriel está suscrito y cada vez desconfía más de estos servicios que ofrecen ofertas de empleo y conexiones. Sí, estás muy expuesto por una simple razón. Tienen tus detalles, tu correo electrónico, a veces tu dirección de casa, casi tu cuenta de banco, ¿no? Pero bueno, se habla de que esto sucede ya la segunda vez. Son millones y millones de usuarios. Vuelvo y repito, es una plataforma importante para profesionales y claro que sí se pone uno medio nerviosillo porque tú nunca sabes quién está detrás, a veces más fuerte, ¿no?, que uno y que conoce más de tu identidad que tu propia persona. Los piratas cibernéticos ya publicaron 1 millón de muestras con récords de personas con información comprobada como genuina y actualizada. Los hackers utilizaron un método similar al ataque a esta misma empresa ocurrido el pasado mes de abril. Y aunque no descifraron las claves personales, tienen suficientes datos para incurrir en robos de identidad. Ella dice, yo ahora no voy a poner otra información personal diferente a mi nombre y a mi email, porque esto es aterrador. Pues es mejor así, no meterse uno en aplicaciones para no tener ese riesgo ni también preocuparnos. La compañía, que tiene sus oficinas en Nueva York, ha dicho que esta es una clara violación a los términos de su servicio y que aunque el caso se encuentra bajo investigación, siguen haciendo todos los esfuerzos necesarios para proteger la privacidad de sus usuarios. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Anticipan que hay que preparar nuestras carteras porque celebrar el 4 de julio va a costar un poco más. Esto debido a que los fuegos artificiales serán escasos y mucho más caros. La primera razón es que la mayoría procede de China y en segundo lugar porque la industria ya se veía afectada porque los juegos pirotécnicos se consideran productos peligrosos y no necesarios en medio de la economía que apenas sale de la pandemia. Y la frontera volvió a estremecerse. Aparecen en las calles varios cuerpos de ejecutados en el estado de Tamaulipas, donde facciones del Cártel del Golfo mantienen una lucha a muerte por el control del territorio. De la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos habla del sangriento panorama que se vive en Tamaulipas. Tamaulipas se ha convertido en tierra de sicarios. En los últimos días, las fuerzas de seguridad se han visto rebasadas por grupos criminales que han sembrado el terror en la región. Esta mañana se sumaron a la lista roja 9 ejecutados más regados en las calles. Quienes tratan de poner el orden son los grupos criminales disputándose las plazas. Los cuerpos sin vida y con impactos de bala quedaron tendidos sobre la carretera que conecta Tamaulipas y Nuevo León con Estados Unidos. Habitantes de la región incluso han demandado a las autoridades el hartazgo de vivir bajo la sombra del terror de los narcotraficantes. Es que ya no hay respeto en Reynosa, ni en su casa, ni en ningún lado, señor. No hay paz, no hay tranquilidad. Usted no puede estar viviendo aquí en Reynosa y que diga estoy seguro en mi casa. Pero Tamaulipas es solo un ejemplo. En propias cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta que el pasado mes de mayo fue el más violento en lo que va del año, dejando una cifra cercana a los 3,000 asesinatos en 30 días en todo el país. Es decir, cada 24 horas ejecutan a 100 personas. Los hechos de Tamaulipas, a partir de la masacre en Reynosa, son evidentemente un riesgo no solamente para los pobladores de esa ciudad y del estado, sino para todo México. Tan solo en lo que va de la actual administración ha ocurrido alrededor de 70,000 homicidios, es decir, el 60% de las ejecuciones que ocurrieron durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, calificado como uno de los más sangrientos en la historia del país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición.
Vamos a cambiar de tema. Otra muestra del calentamiento global. Se registra una temperatura mayor a la que los humanos pueden resistir. En la ciudad de Jacobabad, en Pakistán, el termómetro registró 52 grados centígrados o 125.6 grados Fahrenheit. Y los expertos temen que pueda subir aún más. Los residentes debieron quedarse en casa debido a que al exponerse a las altas temperaturas podría ser exponerse a la muerte. Una breve pausa y regresamos a Cierre de Edición. Bueno, parece que por fin han encontrado una muy buena solución para adelgazar, pero el método parece una tortura medieval. Velo, ¿de qué se trata? Una herramienta que debe ser instalada por dentistas y que utiliza imanes con pernos de bloqueo, permitiendo que las personas abran la boca apenitas 2 milímetros. ¿Sabe por qué? Para evitar comer alimentos sólidos, restringiendo así a una dieta líquida, y esto con el fin de combatir la obesidad. La pregunta es, ¿se animaría usted a este tipo de operación? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los espero mañana en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.